Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana y bienvenidos a Santa Pola. Hoy les vamos a enseñar la zona que todavía no habéis visto aquí en el canal, así que atentos. Estamos ahora mismo en la zona de Playa Lisa y Playa Tamarit. En muchos buscadores inmobiliarios vais a encontrar esa zona como Tamarit, Playa Lisa, para poder buscar las propiedades en esta zona. Y está situado entre el mar Mediterráneo y las Salinas, donde viven algunos flamencos. Ahora mismo vemos la parte residencial. De hecho, lo más curioso de esta zona es que todo prácticamente es residencial o turístico. Aquí no hay muchos negocios, pero sí hay muchísimas viviendas. Aquí podéis ver algunos tipo bungalow o casitas adosadas o pareadas, es difícil decirlo, ya que seguramente comparten pared, así que seguramente serán unos pareados. Y se venden tanto casas como pisos, apartamentos, bungalows adosados, casas independientes, áticos. Aquí hay de todo. Y los precios son mucho más bajos que en nuestra zona de Alicante, Benidorm, Altea, Calpe, Villajoyosa. Es mucho mejor precio en esta zona, pero tiene el porqué. Existe una razón. Esta zona de Santa Pola obviamente no está en pleno centro, es como ya el lateral donde termina Santa Pola. Y aunque la playa esté muy cerca, veréis que aquí hay muy poquita cosa, muy pocos negocios. Y normalmente las viviendas que habían aquí han sido durante años de las familias que venían aquí a veranear. Entonces es cierto que en verano existe mucha gente por las calles, existe mucho turismo, muchísimo movimiento también. Y en temporadas festivas, por ejemplo Semana Santa o algunas festividades sueltas aquí en España, cuando toda la gente baja a sus segundas residencias, a sus casas vacacionales. Con el tiempo, muchas personas que habían comprado aquí las viviendas obviamente pues se han hecho mayores, ya igual no quieren viajar o no pueden, y los hijos obtienen las herencias o los nietos y deciden vender este tipo de propiedades. Por eso aquí hay más de 200 viviendas en venta ahora mismo. Primero les voy a comentar qué es lo que hay en Santa Pola, donde está situada. Tenemos varios vídeos, por cierto, de Santa Pola que podéis ver aquí en nuestro canal. Simplemente tenéis que poner Emigrar con Ana Santa Pola y les saldrán diferentes vídeos. Hemos hecho el vídeo de la parte de la playa más céntrico. Hemos hecho también el vídeo del pleno centro de Santa Pola, donde sí que hemos visto bastantes viviendas con ocupación, como al igual que, mejor dicho, en algunos otros municipios. Así que podéis ver los vídeos ahí mismo con toda la información. Básicamente Santa Pola está situado bastante más al sur de Alicante, después de Gran Alacant, Panorama y antes de Guardamar de Segura y antes de Torrevieja. Este lugar es muy conocido, es bastante turístico. En verano vienen muchos turistas nacionales aquí a pasar la temporada. Obviamente existen bancos, existen farmacias, existen agencias inmobiliarias, artículos de playa, mira, tiendecitas de multiprecio, comestibles, supermercados, existen colegios, sí, de todo. Hay de todo en este lugar, barecitos, cafeterías, chiringuitos, fisioterapia, psicólogos, clínicas, medicina, de todo tipo. Aquí hay absolutamente de todo. Pero en esta zona no lo veréis. En esta zona no se va a ver. Aquí lo mucho que hemos llegado a ver es farmacia, alguna ferretería o tienda así de comodidad donde se puede comprar cosas para el hogar, para cuidado, etc. Hemos visto una inmobiliaria, hemos visto una pequeña tiendecita, hemos visto paradas de transporte público, muchas plazas así pequeñitas como esta de aquí, bastante agradables con sombra natural, y algún barecito, restaurante, cafetería. Esto es lo que hemos visto. Cierto es que ya es por la tarde, por lo tanto muchas panaderías, cafeterías del día ya estarán cerradas. Han estado abiertas durante toda la Semana Santa y ahora es como un pequeño descanso antes de arrancar el meses, mejor dicho, de verano, la temporada más fuerte como tal. Vamos a contarles, mientras que vamos hasta la playa, qué tipo de negocios hay en esta misma zona. En la zona de Tamarit, Playa Lisa.
Aquí encontramos algunas viviendas turísticas, hay transporte público, también existen escuela de surf, puestos de salvamento, marítimo, restaurantes, cafeterías, barecitos. Tenemos algunas plazas, ferretería, cerrajería, kioscos donde se puede comprar periódicos o cualquier otro artículo que les haga falta. Una tienda de fruta y verdura, aquí habéis podido ver que hay sitio de tabacos, supermercado Tristán, que este es el que se vende, Tristán Carnicería se vende, fijaros. Y también tenemos farmacia por aquí cerquita. Tenemos estanco, heladería, barecitos, más o menos es esto lo que hay. Solamente es esto, son negocios que sirven para el turismo, nada más. ¿Por qué? Porque en esta zona desde siempre ha sido muchísimo más turística. Vamos a ver cuánto cuestan aquí las propiedades y tenemos muchas propiedades, incluso algunos vídeos de las propiedades que hemos visitado anteriormente aquí en la zona. Como hemos dicho, hay más o menos 200, incluso más, viviendas en esta zona para comprar y las hay desde 68.700 euros. Esta vivienda en concreto tiene ocupas, por lo tanto no hay fotos de ello y la persona que lo compra debería ser la responsable de quitar de ahí los ocupas. 3 dormitorios, 84 metros cuadrados, es una cuarta planta con ascensor. Seguramente hay que hacer una reforma completísima. 79.000 euros un dormitorio, 31 metros cuadrados, es un piso exterior, lo que significa que todas las ventanas dan al exterior, no al patio interior o a cualquier patio. 5 minutitos de la playa está situado. Y aquí está la playa como tal, la podéis ver. Hoy hace muchísimo viento, por cierto, aquí en la zona. 80.000 euros, este piso ha bajado un 6%, unos 5.000 euritos, y son 44 metros cuadrados, es un exterior bajo. Es un estudio renovado al 100%. La verdad es que es un lugar estupendo. Si queréis un estudio, algo más chiquitito. 90.000 euros vale un bajo exterior de 3 dormitorios y 70 metros cuadrados. 96.900 euros vale un piso de 3 dormitorios, 85 metros cuadrados para reformar. Es la primera planta. Digo para reformar porque pues obviamente habría que ponerle reforma, cableado, no existe la cocina prácticamente, no hay nada. Hay que meterle mucha mano, pintura, suelos, todo. Y lo malo que la terraza da directamente al tejado como de la entrada a la urbanización. Entonces no es lo ideal, pero es un muy buen precio para viviendas aquí de 3 dormitorios y con un potencial muy grande. 99.500 euros vale un piso de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, es una segunda planta con ascensor, no requiere reforma de momento, es una muy buena zona, a unos pasos tan solo de la playa, justo aquí a la derecha, y puede ser un piso muy buena porque además están reformando la urbanización. Una inversión estupenda podría llegar a ser. Casitas adosadas hay desde 110.000 euros aquí, 2 dormitorios, 72 metros cuadrados. Pisos reformados, más o menos, ¿vale? En buen estado ya. 3 dormitorios, 65 metros cuadrados por 116.000 euros se puede encontrar o más. Lo más caro en esta zona es esta casa en primera línea de playa por 1.295.000 euros y tiene vistas como estas de aquí, pero es una casa totalmente nueva. 5 dormitorios, 260 metros cuadrados. Todo nuevecito, espectacular. Lo curioso es que esta misma casa se vende por 1.250.000, o sea, 45.000 menos, en otra inmobiliaria. Así que siempre hay que comprobar antes de confirmar algo, porque puede ser que encontréis precio algo mejor. Un ático. 580.000 euros, 3 dormitorios, 203 metros cuadrados. Eso es nueva construcción, es urbanización de nueva construcción, de acuerdo, con piscina, jardines, parque infantil, increíble. Aunque pisos como estos que veis enfrente también están relativamente bien y tienen muy buenos precios. 100 y algo, 110, 120, 130, 140.000 euros, un poquito más, se puede encontrar sin ningún problema. Obra nueva también hay por 395.000 euros. Son pisos de ático de 2 dormitorios en vez de 3, de ahí la diferencia. Y por entre 200 y 270.000 euros podéis encontrar pisos de nueva construcción también, pero no son áticos, sino bajos, primera, segunda, tercera planta o cuarta, como mucho. Así que los precios están súper bien comparando con nuestra zona donde están muy
caros a día de hoy. Tenemos alquileres. Algunos alquileres, este de aquí, por ejemplo, es de septiembre a junio, no se alquila todo el año, porque en verano es vacacional, 500 euritos por mes, un dormitorio, 50 metros cuadrados. El siguiente sí se alquila para larga temporada, pero solo prefieren jubilados, una persona en solitario, gente que no fume, sin mascotas, etc. 580 euros, un dormitorio, 35 metros cuadrados. Muy chiquitín, como si fuera un estudio. 800 euros al mes, 3 dormitorios, 71 metros cuadrados, cuarta planta con ascensor y es un exterior una vez más, que todas las ventanas deben dar al exterior y se alquila para larga temporada, es un piso también. Tenemos por 850 euros, que ha bajado un 6%, de 900 euros bajaron 50 euritos. Es una casa tipo bungalow, ¿vale? Una casita adosada o pareada, 3 dormitorios, 100 metros cuadrados. Lo bueno es que las casitas aquí suelen tener jardines muy monos, suelen tener como terraza, zona exterior donde poder sentarte, hacer un pequeño incluso huerto urbano o poner mesas con sillas, plantas y así descansar. Aparte de eso, lo último que hemos visto es un piso exterior entre planta, totalmente reformado. Son 900 euros al mes, 3 dormitorios y 68 metros cuadrados. Este piso lo iban a alquilar para un Airbnb, pero al final decidieron optar por larga temporada y la verdad es que se agradece muchísimo. Justo aquí en esta calle, el edificio que acabáis de ver, por cierto, es el edificio donde se vende el piso de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados por 99.500 euritos. Está muy bien, está súper cerca de la playa y hay muchas viviendas así. Cada vez más nos estamos adentrando también en Santa Pola. Porque hay muchos clientes nuestros que buscan las propiedades aquí y ya empezamos a conocerlo cada vez más y más. Sabemos lo que es el mercado, cuánto cuestan, qué propiedades hay en esta zona, qué margen hay de negociación, lo recomendable según lo que queréis tener cerca y si es para una inversión o para vosotros para vivir todo el año o solo vacacional. Por lo tanto, si estáis buscando una propiedad aquí, ya sea para comprar, para alquilar, lo que sea, no solamente en nuestra zona de Alicante, desde Valencia hasta Alicante, sino también aquí en Santa Pola, en Guardamar de Segura, en Torrevieja, podemos encontrar la propiedad de vuestros sueños. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web, rellenar el formulario de contacto, o coger la cita directamente para una consulta o escribirnos a través del correo electrónico o nuestro WhatsApp laboral, que siempre lo tenéis aquí en la pantallita, o en nuestra página web emigrarconana.com. Abajo tenéis nuestros datos de contacto. Muchas familias ya están buscando aquí sus viviendas de sueño en la soleada España, en la costa. Por lo tanto, sigue habiendo todavía mucha oferta y demanda también. Aquí tenemos una carnicería, trabaja de lunes a sábado, 8:30 a 2 de la tarde. Por las tardes no trabajan. Estos horarios son muy habituales para carnicerías, también para panaderías, porque suelen trabajar desde por la mañana muy temprano y por la tarde obviamente ya no están ni tienen género tampoco para trabajar con él. Así que estos son los horarios. Volvemos a la avenida de Ronda. Esto es la avenida principal que cruza paralelo a la playa, que cruza esta zona de Tamarit, Playa Lisa. Aquí tenemos una tiendecita con pequeños electrodomésticos, ferretería. Mirad, ferretería, justo lo que os he estado comentando. Y obviamente está abierta por la tarde. También tenemos un parquecito infantil, una iglesia, lo que parece ser una parroquia iglesia, y el parquecito infantil con columpios y algunas plazas donde poder descansar junto con barecitos y restaurantes. De vez en cuando se puede encontrar uno en esta zona. Poco a poco todo está cambiando, poco a poco las viviendas vacacionales se convierten en viviendas para todo el año, pero sí es cierto que faltan servicios todavía en esta zona. Aunque si tenéis vehículo o si vais con el transporte público, en nada podéis encontraros casi en pleno centro y comprar en supermercados cómodamente o usar cualquier otro servicio o comercio que necesitéis, ya que transporte público también es una opción. Desde aquí pasa justo aquí por la avenida principal. Ahora mismo recomendaría este lugar sobre todo para aquellos que buscan algo más de tranquilidad, digamos, en los meses de invierno o que quieren venir aquí de vacaciones en los meses más fríos, fuera de la temporada turística, o también para aquellos que quieren invertir
ya que reformando obviamente los precios de esas viviendas van a subir y cada vez hay más interés de familias vivir aquí todo el año en Santa Pola. Por lo tanto, pronto me imagino que empezarán a abrir aquí más negocios en unos años, ya que va a haber una demanda muy fuerte por la creciente población que vive aquí todo el año. Hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto otro pequeño trocito de Santa Pola. Obviamente es una zona que antes era de puro veraneo. Hay algunos negocios por aquí, tampoco muchos, pero si queréis invertir en una casa vacacional o algo para reformar a buen precio, esta puede ser una buena zona. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.